La guerra en Ucrania no es solo un choque de tanques y artillería. Es un conflicto donde la victoria o la derrota pueden depender de una batalla invisible por el control del espectro electromagnético. Este es el ámbito de la guerra electrónica, donde los adversarios despliegan tecnología sofisticada para interrumpir, engañar y desactivar los sistemas de comunicaciones, radar y GPS del enemigo. En manos de Rusia, la guerra electrónica se ha convertido en un multiplicador de fuerza crucial, permitiéndoles nivelar el campo de juego contra un oponente tecnológicamente superior en Occidente. La importancia de la guerra electrónica se amplifica por la dependencia del campo de batalla moderno en sensores en red, sistemas de comunicación y municiones guiadas con precisión. Al interferir o falsificar estos sistemas, Rusia puede cegar a las fuerzas ucranianas, interrumpir su coordinación y hacer que su armamento de alta tecnología sea ineficaz. La efectividad de la guerra electrónica rusa ha sido evidente desde los primeros días del conflicto, con informes de cortes de comunicación generalizados, interrupciones del GPS y unidades ucranianas que quedaron operando en la oscuridad. El impacto de la guerra electrónica se extiende más allá del nivel táctico. Tiene implicaciones estratégicas para todo el conflicto. Al negarle a Ucrania la capacidad de utilizar eficazmente sus sistemas de armas suministrados por Occidente, Rusia pretende socavar el apoyo occidental y erosionar la confianza internacional en la capacidad de resistencia de Ucrania. Además, las lecciones aprendidas del uso de la guerra electrónica por parte de Rusia en Ucrania están siendo observadas de cerca por militares y agencias de inteligencia de todo el mundo, dando forma a futuras estrategias e inversiones en defensa. El conflicto en Ucrania sirve como un claro recordatorio de la creciente importancia de la guerra electrónica en la guerra moderna. A medida que la tecnología continúa avanzando a un ritmo sin precedentes, el espectro electromagnético se convertirá en un dominio cada vez más disputado, y el dominio de la guerra electrónica será esencial para cualquier nación que busque prevalecer en el campo de batalla del siglo XXI. Desde el comienzo de la invasión, Rusia desató una ola de ataques electrónicos, apagando efectivamente las luces para las fuerzas ucranianas. Estos ataques tuvieron como objetivo redes de comunicación clave, centros de mando y control militares e infraestructura civil. El impacto fue inmediato y debilitante. Las unidades ucranianas se encontraron aisladas, incapaces de comunicarse entre sí o recibir órdenes de los cuarteles generales superiores. La niebla de guerra descendió, creando caos y confusión en el campo de batalla. Una de las tácticas más efectivas empleadas por Rusia ha sido el uso de unidades móviles de guerra electrónica desplegadas cerca de las líneas del frente. Estas unidades, a menudo montadas en camiones o vehículos blindados, pueden moverse rápidamente a su posición y desatar una andanada de señales de interferencia, interrumpiendo las comunicaciones y los sistemas de radar ucranianos. La movilidad de estas unidades las hace difíciles de atacar y les permite adaptarse a la naturaleza fluida del campo de batalla. Además de la interferencia, Rusia también ha empleado sofisticadas técnicas de suplantación para engañar a las fuerzas ucranianas. La suplantación implica la transmisión de señales falsas que imitan a las legítimas, creando una realidad falsa para los sensores y sistemas de comunicación enemigos. Por ejemplo, se sabe que Rusia ha falsificado señales GPS, lo que ha provocado que los drones ucranianos se desvíen de su curso o incluso se estrellen. La suplantación también se puede utilizar para engañar a las fuerzas ucranianas sobre la ubicación y los movimientos de las tropas rusas, creando oportunidades para emboscadas y ataques sorpresa. La efectividad de la ofensiva electrónica inicial de Rusia puso de manifiesto las vulnerabilidades del ejército ucraniano, que no había invertido adecuadamente en capacidades de guerra electrónica. También expuso las limitaciones de la tecnología militar occidental, gran parte de la cual no había sido diseñada para operar en entornos saturados de sofisticados ataques electrónicos. El conflicto sirvió como una llamada de atención para la OTAN y sus aliados, lo que provocó una lucha por desarrollar contramedidas y mejorar la resistencia electrónica de sus propias fuerzas. Si bien el alcance total de las capacidades de guerra electrónica de Rusia permanece envuelto en secreto, el conflicto en Ucrania ha proporcionado vislumbres de su efectividad para contrarrestar sistemas de armas occidentales específicos. Dos ejemplos destacados son el misil antiaéreo Stinger
y el misil guiado antitanque Javelin, ambos suministrados a Ucrania por sus aliados occidentales. El Stinger, un misil guiado por infrarrojos disparado desde el hombro, se ha ganado un estatus legendario por su papel en el derribo de aviones soviéticos en Afganistán. Sin embargo, los informes de Ucrania sugieren que las fuerzas rusas han estado empleando contramedidas electrónicas para interferir o engañar al sistema de guía del Stinger, reduciendo su eficacia. Estas contramedidas pueden incluir bloqueadores de infrarrojos que ciegan el buscador del misil o señuelos que alejan al misil de su objetivo previsto. Del mismo modo, el Javelin, un misil antitanque altamente eficaz que utiliza un buscador de imágenes infrarrojas para fijarse en su objetivo, también se ha enfrentado a desafíos en el campo de batalla electrónico. Las fuerzas rusas han desplegado sistemas de guerra electrónica diseñados para interrumpir el sistema de guía del Javelin, lo que podría desviar su puntería o incluso dejarlo inoperable. Si bien el Javelin sigue siendo un arma potente, su vulnerabilidad al ataque electrónico pone de manifiesto la necesidad de una adaptación constante y del desarrollo de nuevas contramedidas. La eficacia de la guerra electrónica rusa contra estos sistemas occidentales tiene implicaciones significativas para el futuro de la guerra. Subraya la vulnerabilidad incluso del armamento más avanzado al ataque electrónico y destaca la importancia de invertir en capacidades sólidas de guerra electrónica como parte integral de cualquier fuerza militar moderna. El conflicto en Ucrania se ha convertido en un campo de pruebas para una nueva generación de tecnologías de guerra electrónica, con ambos bandos adaptándose e innovando constantemente en una carrera armamentística tecnológica de alto riesgo. La fuerte dependencia de Ucrania de la tecnología militar occidental, aunque inicialmente se percibió como una ventaja, ha expuesto inadvertidamente una vulnerabilidad crítica frente a la sofisticada guerra electrónica rusa. Muchos de los sistemas de armas suministrados por Occidente, incluidos los drones, las redes de comunicación y las municiones guiadas, dependen del GPS y otros sistemas de navegación por satélite para la selección de objetivos y la coordinación. Esta dependencia de los activos espaciales se ha convertido en una debilidad significativa que Rusia ha explotado despiadadamente. Al interferir o falsificar las señales GPS, Rusia puede cegar eficazmente estos sistemas, haciéndolos inexactos o incluso inútiles. Se sabe que los drones ucranianos, por ejemplo, se desvían de su curso o se estrellan debido a la interferencia del GPS. Del mismo modo, las unidades de artillería que dependen de municiones guiadas por GPS han experimentado dificultades para alcanzar con precisión las posiciones enemigas. Esta vulnerabilidad ha obligado a las fuerzas ucranianas a adaptar sus tácticas, confiando más en los métodos tradicionales de guerra y buscando formas alternativas de contrarrestar el dominio electrónico de Rusia. La dependencia de la tecnología occidental también ha creado desafíos logísticos para Ucrania. El mantenimiento y la reparación de estos complejos sistemas requieren experiencia especializada y piezas de repuesto, que pueden ser difíciles de obtener en medio de un conflicto. Además, los diferentes protocolos de comunicación y sistemas operativos utilizados por los ejércitos occidentales pueden crear problemas de interoperabilidad, lo que dificulta la coordinación eficaz entre las unidades ucranianas equipadas con una combinación de equipos occidentales y de la era soviética. La experiencia de Ucrania pone de manifiesto la importancia de desarrollar capacidades de defensa propias y reducir la dependencia de los proveedores extranjeros, especialmente en áreas críticas como la guerra electrónica. También subraya la necesidad de que las naciones occidentales consideren el entorno de la guerra electrónica al suministrar sistemas de armas a países socios, asegurando que estos sistemas sean resistentes a la interferencia y la suplantación, y que se brinde capacitación y apoyo adecuados.